Puede iniciar, congresista Bengolea. Gracias, presidente. Lo que quería decir es que me parece que tenemos que centrar el debate y esta última intervención del congresista García Belaúnde me sirve como ejemplo. Hay en este momento, según la información que tengo, un trabajo que se está haciendo en el Ministerio de Justicia para mirar integralmente el problema del notariado y presentar una propuesta sobre el notariado. Pero frente a esa necesidad, y aquí se han destapado una serie de temas que tienen que ser legislados, apareció una absolutamente urgente. La intervención de la congresista Saavedra creo que nos pinta un poco de cómo es que se dio la situación y cómo es que ella y el congresista Arreate llegaron a la Comisión de Justicia con una demanda que era urgente. Había que cubrir plazas notariales. Había un vacío, en Lima no se siente el problema se siente en provincias, en donde muchas veces no hay la cantidad de notarios suficientes o en donde un notario, como el caso del notario Cisneros que acaba de ser expuesto, se convierte en el rey de la zona y por tanto no hay más notarios. Y entonces se planteó como solución, si ahora la norma dice que por cada 50.000 debe haber 2 notarios y cada 50.000 más, uno más, se planteó la solución y se dijo, bajémoslo a 25.000. Pero esa fue una solución equivocada. Y fue una solución equivocada porque lo que no se vio es que hoy, para poner el ejemplo de Tarapoto, en donde este señor es el único notario, hay habilitadas 3 plazas, de manera tal que el problema no era crear más plazas, el problema era cubrir las plazas que están vacías. De manera tal, presidente, que si aceptásemos esta primera propuesta, lo que haríamos no sería duplicar, lo que haríamos sería cuadruplicar probablemente el número de notarios, lo cual sería absolutamente ineficiente. Antes de seguir, me está pidiendo interrupción con la congresista Mavila, presidente. Segunda y última intervención, congresista Mavila. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Bengolea. Yo recuerdo, congresista, que efectivamente, como lo dice usted, el tema se planteó por ausencia de plazas, simplemente por no convocatoria. Pero detrás de la no convocatoria, señor, estaba el ánimo monopólico pues, de algunos notarios. Yo recuerdo, señor, que se planteó una denuncia de que no recuerdo en qué provincia, pero la transferencia de un vehículo se cobraba por un notario 3.500 soles, señor, o sea, más o menos más de $1.000 por la transferencia de un vehículo. Y entonces un monopolio casi de poder local en algunas provincias que se mantenía justamente por el no llenado de plazas, ¿no? Nada más, gracias, congresista. Congresista Bengolea. Gracias. Volviendo entonces, presidente, a lo que estaba señalando, el tema se plantea de esa manera. Había urgencia de más notarios y se pensó que con este primer artículo se solucionaba el problema, cuando en realidad, presidente, se está generando un problema mayor. De manera que apoyo la propuesta del congresista Mulder de no considerar este primer artículo del proyecto. Es más, los datos son concretos. Según los datos que yo tengo, veo que difieren números más, números menos. Hay 285 vacantes todavía y me dicen que son más. Bueno, hay más. Si vemos provincia por provincia, encontramos que hay vacantes en cantidad similar a los notarios que hay actualmente. De manera que la solución es muy simple. Hay que llenar esa vacante. Si llenamos las vacantes hoy, duplicamos mañana el número de notarios en el Perú. Esa es la solución, presidente. De manera tal que, apuntando en ello, yo quiero suscribir la propuesta que estaba planteando el congresista Gastaña Duy, porque me parece que elimina la primera propuesta de cambiar el número de notarios y ataca un problema de fondo. Se lo voy a explicar, presidente. La segunda propuesta del artículo, que me parece que es correcta, indica que para la convocatoria de plazas, si es que no se hace a través del Consejo de Notarios o del Colegio de Notarios, el Ministerio de Justicia podrá hacerlo. Eso está bien. Pero luego había que modificar las disposiciones complementarias y transitorias, porque la propuesta que se ha traído indicaba exactamente el mismo mecanismo, que lo haga el colegio, si no lo hace el colegio lo hace el Consejo, y si no lo hace el Consejo recién el Ministerio de Justicia. Señor, acá estamos frente a una situación de emergencia. Esto es urgente, de manera tal que por una vez, de una manera excepcional y de inmediato, quien debe convocar ese concurso es el Ministerio de Justicia. Años atrás, durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori, ocurrió un problema similar y el gobierno del presidente Fujimori hizo lo mismo y la acertó. Fue una buena solución, convocó al Ministerio de Justicia, se cubrieron las plazas notariales y se resolvió el problema. Lo que se está planteando ahora es exactamente la misma situación y es por eso que la soporto. De manera tal, presidente, que por esas razones, creo que la idea de cambiar en función al número no es la correcta. Creo que la correcta es cubrir las plazas actuales. Me parece que el proyecto de ley que ha alcanzado el congresista Gastaña Duy como un texto sustitutorio alcanza mejor los objetivos que habían venido inicialmente de una comisión de justicia que además yo presidí.
de manera tal, presidente, que creo que esta nueva propuesta, más pensada y más elaborada, es mejor. Lo que sí creo sobre este texto sustitutorio que yo esperaría sea el aceptado, presidente, es que las observaciones de la congresista Mavila son absolutamente correctas y es la única condición que yo pondría a efectos de dar mi voto a este proyecto de ley. Es decir, se dice que los miembros, este jurado calificador que antes lo establecía el reglamento, ahora lo queremos establecer por ley. Estoy de acuerdo, pero lo que no puede decirse es que los miembros del Colegio de Notarios, el representante del Colegio de Abogados de Lima y los de las Facultades de Derecho, todos sean nombrados por el Ministerio de Justicia. Yo estoy defendiendo que el Ministerio de Justicia convoque, pero no puede ser que el Ministerio de Justicia nombre a todos los delegados. Si es un delegado del Colegio de Abogados, que lo nombre el Colegio de Abogados. Si es un delegado del Colegio de Notarios de Lima, que lo nombre el Colegio de Notarios de Lima. Y si es de las universidades, que lo nombre las universidades. Y un dato más, presidente, lo que hemos olvidado aquí, porque aquí vemos, le pido un segundo para terminar, porque aquí están pidiendo en ese consejo a un miembro del Colegio de Notarios de Lima y del Colegio de Abogados de Lima. Oiga, el problema es en el resto de la República, no en Lima. Congresista Bengolea, estoy seguro que su colega Otárola, quien va a hacer uso de la palabra, le cederá una interrupción. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Gracias, congresista Otárola. Lo que quería decir, para completar la propuesta que ha alcanzado el Ejecutivo, entiendo, a través de su bancada, es que aquí falta un representante de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios. Es decir, es muy limeño esto. Acá están presentando a todos los representantes de Lima, cuando, repito, el problema principal del notariado está en provincias, no en Lima. Así que me parece que falta un representante de los notarios del país. Haciendo esta salvedad e insistiendo que los representantes de los colegios que aquí se apuntan deberían ser nominados por ellos mismos y no por el Ministerio, yo creo que esta propuesta que ha sustentado el congresista Castañaduy es bastante cercana a lo que se quiere resolver. Y remarco este tema porque es importante. Estamos apuntando a resolver un problema urgente. ¿Cuál es? Se necesitan más notarios. Hay otros problemas de fondo que se resolverán en su oportunidad cuando se evalúe en su conjunto la ley del notariado. Gracias, presidente. Puede iniciar su intervención, congresista Otárola. Congresista Solórzano. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Efectivamente, lo que quiero recalcar, que en un principio nosotros analizamos este proyecto de ley de congresista Arratiaga en la Comisión de Justicia. Y sí es cierto que en un comienzo, a la primera visión de ese problema, lo más lógico era crear más plazas para los notarios. Ya analizando el tema, presidente y congresista, el presidente también, al que expuso al congresista Octavio Salazar, quien ha expuesto este proyecto de ley de la comisión, lo que aquí cabe resaltar, presidente, es que el problema que existe no radica en la falta de plazas notariales, sino que existiendo las plazas vacantes, estas no son convocadas. Y tengo el número real de las vacantes libres que hay para notarios que no son convocadas, 462 vacantes libres. Y no estamos hablando de 10, de 20 vacantes libres, estamos hablando de 462 vacantes que simplemente no son convocadas. Así que en el texto sustitutorio que presenta el congresista Castañaduy, amparado por la bancada nacionalista, es que Congresista Otárola. Presidente, quiero comenzar haciendo público que soy notario y conforme el artículo 4, inciso E, del Código de Ética Parlamentaria, puedo intervenir en estos temas siempre y cuando haga explícito este vínculo. Y quiero comenzar reivindicando la función notarial, presidente. El sistema notarial latino al que se ha adscrito el Perú Disculpe, congresista Otárola. sí, se está consolidando en el mundo, presidente. Países como China paulatinamente se están adscribiendo al sistema notarial latino. En Estados Unidos, en los que no hay notario, existe una alternativa, el seguro de título. Y un inmueble que vale $100.000, normalmente hay que pagar unos 30 o 40 mil dólares de más por seguro de título. Y el grado de judicialidad de los contratos es
2, 3, 4, 5 veces más que en América Latina. Por lo tanto, reivindicamos el sistema notarial latino. Pero hay una realidad, presidente, a la que no podemos escaparnos. ¿Qué pasó con los concursos notariales? ¿Por qué usualmente se frustran? ¿Por qué sale el sobrino, el primo o el vecino de un notario? En algunos casos. Eso es lo que tenemos que cortar. Y por eso, presidente, nosotros creemos que es absolutamente correcto. Y eso funcionó bien. Al César lo que es del César, en el concurso convocado en el gobierno de Alberto Fujimori. Se rompieron las mafias y fue un concurso totalmente bien realizado. Por eso nosotros apoyamos la posición sostenida incluso por el Ministerio de Justicia de dejar sin efecto excepcional temporalmente a la ley del notariado y realizar un gran concurso nacional con jurados de primer nivel en la ciudad de Lima. Sin embargo, presidente, coincido con el congresista Bengolea. ¿Por qué no participa, por ejemplo, el presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú? Dejemos ya de gobernar a espaldas de los operadores notariales, de los operadores educativos, de los operadores jurídicos en distintos temas. ¿Qué de malo tiene que tenga uno de 4 o uno de 5? ¿Por qué también no pueden ser escuchados? Y yo soy más radical, presidente, que se suspendan todos los concursos en trámite, todos, y que sea este gran jurado que convoque un concurso limpio, pristino y un concurso que nos solucione muchos problemas. Pero esta es una ley de las plazas notariales, presidente, no es modificación de la ley del notariado. Escuchaba un tema de la territorialidad. Un minuto más. Escuchaba el tema de la territorialidad, perfecto, debatámoslo. Hay temas absurdos. Hay provincias en las que hay un solo notario y dice que en caso de ausencia solo puede ser reemplazado por un notario de la misma provincia. Y si hay uno, ¿quién lo reemplaza? Hay temas que ajustar en la ley del notariado, pero esta ley es la ley del concurso público notarial. Coincido plenamente y me solidarizo con la congresista Julia Tevez y pido que se investiguen esas amenazas. Y si ese notario ha actuado de esa manera, tendrá que ser Saavedra. Y si ese notario actuó mal, tendrá que ser sancionado. No podemos permitir ese tipo de actos. Pero de ahí a tratar de mellar la imagen de la función notarial me parece peligroso porque se afecta la seguridad jurídica que todo Estado democrático en crecimiento requiere. Por ello, presidente, me allano al proyecto de ley, al texto sustitutorio, pero con algunas salvedades. Mucho cuidado con la cantidad de plazas. Congresista Otárola, seguramente el congresista Belaúnde le concederá una interrupción. Tiene la palabra el congresista Belaúnde. Con el mayor gusto, siga usted hablando, congresista Otárola. Redondee su pensamiento brevemente. Adelante. No es bueno medir la cantidad de notarios por la cantidad de personas, sino por la cantidad de actos notariales. Se dan supuestos de provincias con 25,000 habitantes, pero que tienen 3 o 4 actos notariales al año. ¿Y qué hacen esos notarios sin chamba, presidente? Acá teníamos un famoso notario en un distrito de Lima que se venía a Lima, afectaba la seguridad jurídica, otorgaba escrituras fuera de su jurisdicción por lo bajo. Vamos a tener una cantidad indiscriminada de notarios sin trabajo y debilitando la sacrosanta seguridad jurídica que todo Estado de Derecho requiere. Por eso, presidente, yo creo que más bien hay que darle a esta comisión el plazo de un mes o qué sé yo para que determine con holgura la cantidad de plazas, teniendo en cuenta la cantidad de actos jurídicos que se realizan para no afectar la seguridad jurídica. Gracias, presidente. Gracias, congresista Otárola. Puede iniciar el congresista Belaúnde. No, ya. El congresista Arreategui. Segunda y última interrupción, congresista Arreategui. Gracias, presidente.
tratando de emular un artículo de Patricia del Río, pobre los notarios se van a quedar sin chamba. Qué curioso, este proyecto de ley tiene la venia del Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia dice que efectivamente hay una suerte de no querer reemplazar a los notarios por una situación anómala que ellos no quieren que haya más notarios. Y negar que sea por el tema que es de población es negar que el Perú ha crecido. Es negar que el Perú ahora, si antes tenía, por ejemplo, 20 millones, ahora tiene 30 millones. Negar eso es negar a todos los pueblos que han crecido, como por ejemplo Nueva Cajamarca, como por ejemplo Pichanaki, como por ejemplo muchas zonas de la parte de la sierra del Perú, en la parte sur del Perú, en la parte norte del Perú, en Trujillo, donde solamente hay 4 notarios. O sea, negar esto sería negar lo que dice el propio Ministerio de Justicia. Permítame, congresista Belaúnde, dar cuenta que a horas 16:54 ha ingresado un dictamen en minoría sobre la materia en debate. Puede iniciar, congresista Belaúnde. Perdón, señor presidente. Me equivoqué, me trabé mentalmente. Bien, yo creo que acá hay un aspecto fundamental que lo ha recordado, en mi opinión propiamente, el congresista Otárola. El Perú forma parte del sistema del notariado latino, al que forman la mayor parte de los países latinoamericanos y buena parte de los países europeos. Los países anglosajones no tienen la función del notario como lo tiene el sistema del notariado latino. Desconozco cuál puede ser la situación en los países asiáticos, Japón, China, etcétera. Pero hay algo que conviene tener en cuenta, señor presidente. El notario cumple efectivamente una función pública, pero no es propiamente un funcionario público, porque además de ser un fedatario para determinadas transacciones o para determinados actos generalmente relativamente simples, es una persona que cautela el protocolo notarial, y el protocolo notarial contiene transacciones y actos jurídicos que conciernen al patrimonio de muchísimas personas, individuales y personas jurídicas. Por ejemplo, los notarios autorizan testamentos, conservan testamentos cerrados, y esos son actos personalísimos. Los notarios evidentemente dan curso y otorgan las escrituras públicas de compraventa de bienes inmuebles y de bienes muebles, y ahí pueden darse también situaciones dolosas, estafas y otras defraudaciones. Entonces, aquí está de por medio el tráfico patrimonial, el tráfico económico y la seguridad jurídica de cada uno de nosotros, los ciudadanos del Perú. Y pueden darse efectivamente, como se ha relatado, circunstancias de corrupción. Pero en el plano notarial hay un aspecto cualitativo que está por encima del aspecto cuantitativo. Las notarías, que efectivamente pueden dar un ingreso apropiado, adecuado, o muy grande o no tan grande a los diversos notarios que la ejercen, son entidades en las que existe una gran cantidad de empleados y funcionarios de la propia notaría. No son ministerios, no son oficinas públicas, se desenvuelven dentro del ámbito privado de la ciudadanía. Y entonces, además, generalmente acogen abogados. Los notarios, además, pueden realizar determinados actos procesales relacionados a temas no contenciosos. Todo esto implica que debe haber un criterio para fijar plazas notariales que vaya más
Tiempo adicional para que termine el congresista Belaúnde. Que vaya más allá del estricto criterio poblacional. Y entonces también tienen que darse determinadas salvaguardas. Y todo eso implica, en opinión de quien les habla, que es necesario que un proyecto de este alcance, que afecta e incide directamente sobre la seguridad jurídica de la ciudadanía en general, retorne a comisiones para que sea nuevamente estudiado y sea concordado y sea concertado para limar y eliminar aquellas partes que no estén de acuerdo con las necesidades del público. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Condori. Señor presidente, me pide una interrupción el congresista Pari. Congresista Pari. Señor presidente, yo creo que el criterio está muy reduccionista. O sea, no solamente es hablar con el asunto de población, hay que hablar del asunto de territorialidad, hay que hablar cuáles son los que demandan el servicio. Entonces ahí hablamos de población económicamente activa y hablamos también la significancia de un espacio territorial dentro de la economía. ¿Cuál es su intervención en el PBI, por ejemplo, dentro de una región y cuál es la demanda del servicio notarial? Porque poner solamente el dato de que son 50.000 o 25.000, un dato así abstracto, simplemente no estamos precisando absolutamente nada. Así no se trata la demanda de un tipo de servicio tan importante como es el asunto notarial. O sea, no se puede hacer las cosas tan ligeras. Yo creo que los factores de demanda son totalmente claros en términos de servicio notarial y creo que el factor PEA es importante, el factor PBI es importante y el factor territorial y el espacio territorial donde se da el servicio. Son factores importantes y que no están en la iniciativa legislativa. Yo creo que ahí hay que revisar un poco y no solamente plantear y ser reduccionistas a un solo factor. Muchas gracias. Congresista Condori. Sí, señor presidente, el tema del notariado en realidad es un tema de alta importancia. Yo creo que corresponde felicitar a los proponentes de este tema. Efectivamente, la función de notariado es una ocupación de alta responsabilidad, pero también es un trabajo de lujo, porque ahí, en ese mercado, se obtienen ganancias extraordinarias justamente por la situación de monopolio que se da en muchas provincias y por la situación de oligopolio también que se presenta también en otros ámbitos territoriales. La situación que corresponde es generar mecanismos de mercado que posibiliten una mayor competencia en el mercado del notariado. Señor presidente, me pide una interrupción el colega Angulo. Congresista Angulo. Gracias, congresista Condori. Gracias, presidente. Bueno, quiero rectificar en cuanto al número que ha dicho el congresista Reati con respecto a Trujillo. En Trujillo tenemos 26 notarios. Son 15 para la provincia de Trujillo y 11 del distrito. Y faltan 20 notarios. O sea, hay plazas que están dispuestas para concurso para 20 notarios. En la cifra que nos dice el congresista de 4 notarios en Trujillo es totalmente errada. Es inexacta. Es por eso que nosotros pensamos que antes de incrementar las plazas, debemos cubrir las plazas y cubrir con los mejores notarios. Y para eso sugerimos, como ya han sugerido otros congresistas, que se debería pedir al Ministerio de Justicia que participe activamente en este concurso para que los notarios que falten puedan ser, las plazas de los notarios que falten puedan ser cubiertas. Gracias, señor presidente. Congresista Condori, para terminar y terminando los breves segundos, le damos la palabra al congresista Chávez. Sí, señor presidente, efectivamente estábamos conversando en el sentido de que
hay necesidad de generar mecanismos de mercado, mecanismos de competitividad en este mercado, a efectos de mejorar la eficiencia, porque de una otra forma la competencia significa mayor eficiencia. Se da la particularidad, particularmente en la región Puno, no digo ahora, pero hace algunos años atrás, muchos notarios, más exactamente algunos, que inclusive no manejaban, no conocían computadora y tenían sus registros a nivel de máquina de escribir y en archivos físicos. Ahora ya requerimos archivo digital, necesitamos software. Entonces eso significa, de una otra forma, que haya mayor nivel de competencia. Ahora, un mayor nivel de competencia va a posibilitar una reducción de las ganancias. Efectivamente, eso estaría en contra del grupo de notarios, pero favorecería largamente. Congresista Chávez, para una cuestión de orden, recordándole que no se pueden conceder estas mientras un parlamentario esté en uso de la palabra. Adelante. Gracias, presidente. No sabía que no había tomado en cuenta que todavía continuaba. Presidente, quiero hacer mención que se nos ha distribuido un dictamen en minoría, pero veo que las firmas de los 3 proponentes del dictamen en minoría aparecen en el dictamen en mayoría, a menos que se nos aclare de que han retirado sus firmas. Aunque hayan retirado sus firmas del dictamen en mayoría, presidente, me parece un poco curiosa este tipo de actuación. Si se tiene, y con todo y legítimo derecho, la posibilidad de haberse replanteado cada congresista una posición distinta, habida cuenta que hemos votado el dictamen en la Comisión de Justicia ya más de un mes hace, sin embargo creo que no debería revestir la forma de un dictamen en minoría, sino proponerse las modificaciones que se quieran. Y quiero resaltar, por ejemplo, que aquí en este dictamen en minoría, en la tercera disposición. Para terminar. Y para terminar, gracias. Prácticamente se convierte al ministro en el que puede designar quién va a ser notario o no, porque él es el que designa a dedo a 5 de 6 de los miembros del jurado calificador de un concurso. Entonces, ese detalle, por ejemplo, yo creo que bien valdría que se haga mención durante el debate y no así bajo la forma de un dictamen en minoría. Solo quería que se haga esa aclaración, presidente, si es que los proponentes de este dictamen en minoría han retirado sus firmas del dictamen en mayoría. Gracias. Muchas gracias, congresista Chávez. En 3 aspectos. En primer lugar, no se va a abrir ningún debate sobre el contenido del dictamen en minoría, ya que este solo sería debatido en el caso que sea rechazado el dictamen en cuestión. En segundo lugar, muchas gracias, señora Marta Chávez, porque por su intermedio se ha recordado a los señores parlamentarios que mientras tengan su firma en el dictamen en mayoría, no pueden suscribir un dictamen en minoría. Tiene el uso de la palabra el congresista Díez Canseco. ¿No? ¿Ya no? Ok. Seguidamente está el congresista Ceballos. Gracias, presidente. Algunas observaciones muy puntuales. Primero, perplejo, porque se nos dijo a instancia del presidente de la Comisión de Justicia, sustituto, de que era un acuerdo unánime y que solo Mauricio Mulder había manifestado su voto en discordia. Pero prácticamente quienes han participado son exclusivamente miembros de la Comisión de Justicia. Mi electo amigo Alberto Bengolea solicita que se excluya la modificación del artículo 5. El señor Chejade con el señor Gastimburi presentan un proyecto sustitutorio. Nuestra amiga Rosa Mavila nos habla de lobbies y nuestro amigo Heriberto Benítez nos habla de un proyecto revolucionario. Y todos son miembros de la Comisión de Justicia. Los abogados decimos a confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, los propios argumentos de los miembros de esta comisión nos motivan a que este proyecto de ley vuelva a comisión. Y más aún, carece de legitimidad, porque en la forma hay cierta unanimidad, pero a la hora de opinar y tomar decisiones, obviamente hay graves desavenencias.
Sin embargo, presidente, al margen de ello, voy a observar 3 aspectos muy puntuales. Se insiste en el proyecto, estoy hablando del artículo 9, que primero convocan los colegios de notarios, si no lo hacen el Consejo de Notarios y si no lo hace el Ministro de Justicia. Tengo en manos la ley de notariado. ¿Quién conforma el Consejo de Notariado? El Ministro de Justicia. O sea, si él como miembro del Consejo de Notarios no convoca, lo hace él solo después. Yo, ministro, no convoco al Consejo de Notarios, lo hago yo. Me parece una grave contradicción. Lo segundo, se ha observado aquí de que los notarios, de una u otra manera, cierran cierto círculo vicioso de autoelección. Es decir, no permiten que agentes externos puedan participar de su designación y se dilatan. Se ha dicho de que falta coberturar plazas de notarios y aún más, hay déficit de notarios. Pero esto pasa necesariamente por el filtro del Colegio de Notarios. Caso concreto que lo tengo yo en mi región, en Moquegua, en la provincia de Mariscal Nieto. Hay 5 notarios. Uno falleció y otro desistió de ser notario. Quedaron 3. Pero habían 2 plazas pendientes. ¿Quién tenía que convocarlas? El Colegio de Notarios. Y las convocó. Pero no las convocó para el radio urbano. Las convocó para distritos alejados. Y obviamente son juez y parte. No sé si cabe el término, no se quiere competencia. Entonces, ¿cuánto de objetivo es mantener que los colegios de notarios sean quienes finalmente tomen la decisión respecto a la designación o cobertura de vacantes? Me parece que en este aspecto debería restituirse lo que es... Para concluir... Debería restituirse lo que es la llamada Secretaría Técnica, que estaba contenida en la anterior ley del notariado. Y a lo dicho por el congresista Rolando Reátegui, no le falta razón. Hoy los notarios están sujetos a la ley de oferta y la demanda. Cobran conforme resulte su parecer. En ese concepto, mi persona ha presentado un proyecto de ley para restituir el arancel notarial. Un elemento de juicio más. Presidente, me pide la palabra el congresista Bengolea.